Durante más de 6 décadas, el nombre de Lila Morillo ha ocupado un lugar especial en la memoria colectiva de Venezuela. Su voz poderosa, su carácter indomable y su manera de dominar el escenario la transformaron en una de las artistas más reconocibles de su generación. Para millones de admiradores, ella fue siempre una mujer luminosa, provocadora y segura de sí misma. Sin embargo, detrás de aquella imagen llena de lentejuelas, canciones alegres y sonrisas desafiantes, existía una historia marcada por sacrificios, pérdidas emocionales y heridas familiares que rara vez pudieron permanecer en privado. Lila Rosa Bozzo Morillo nació el 14 de agosto de 1940 en Maracaibo, estado Zulia, en el seno de una familia humilde. Su infancia estuvo muy lejos del lujo que años después rodearía su carrera artística. Creció en un entorno donde cada oportunidad debía conquistarse con esfuerzo, y donde soñar con convertirse en estrella parecía una ambición casi imposible. Desde muy pequeña mostró una sensibilidad especial hacia la música. Cantaba en reuniones familiares, participaba en espacios radiales para aficionados y buscaba cualquier escenario, por modesto que fuera, que le permitiera demostrar su talento. Aquella niña de Maracaibo no solo poseía una voz particular, también tenía una personalidad difícil de contener. Era decidida, espontánea y consciente de que, para abrirse camino en una industria dominada por hombres, necesitaba algo más que talento. Tenía que hacerse notar. Esa voluntad de no pasar inadvertida se convertiría más tarde en una de sus mayores fortalezas, pero también en una fuente constante de críticas. En una época en la que se esperaba que las mujeres fueran discretas, obedientes y cuidadosas con su imagen pública, Lila eligió un camino completamente distinto. Sus vestidos brillantes, sus movimientos sobre el escenario y su forma directa de hablar desafiaron las normas de la sociedad venezolana de aquellos años. Algunos la consideraban demasiado atrevida, otros la veían como una mujer adelantada a su tiempo. Lo cierto es que nadie podía ignorarla. Su ascenso comenzó entre la radio, la música popular y los primeros espacios televisivos. Poco a poco, aquella joven zuliana fue dejando atrás el anonimato. Su carisma llamó la atención de productores, músicos y empresarios del espectáculo. Lila no tardó en convertirse en cantante, actriz, modelo y vedette. Su talento le permitió participar en películas, telenovelas y programas musicales, mientras su imagen se hacía cada vez más conocida dentro y fuera de Venezuela. Con el tiempo recibió apodos que terminaron formando parte de su identidad artística. Fue llamada la Maracucha de Oro, la Reina del Cocotero y más adelante, la Diva de Divas. Cada uno de esos nombres reflejaba una faceta de su personalidad. La orgullosa mujer zuliana, la intérprete popular y la artista capaz de conservar su presencia incluso después de varias décadas de carrera. Canciones como El Cocotero, La Jaula de Oro, El Guayabo y No Amor no la acercaron a públicos muy diversos. Su voz no era suave ni tímida, era una voz intensa, cargada de temperamento y emoción. Cuando Lila cantaba, parecía contar su propia historia, incluso cuando las letras hablaban de personajes ajenos. Esa capacidad para convertir cada interpretación en una experiencia personal fue una de las razones por las que el público comenzó a verla como alguien cercano. Pero mientras su carrera avanzaba, su vida privada empezó a convertirse en parte del espectáculo. En la década de 1960 conoció a José Luis Rodríguez, un joven cantante que todavía luchaba por encontrar su lugar en la industria musical. Lila ya gozaba de reconocimiento, mientras él comenzaba a construir la trayectoria que años más tarde lo convertiría en El Puma. La relación despertó enorme interés desde el principio. Ambos eran atractivos, talentosos y ambiciosos. Juntos representaban la imagen de una pareja destinada a conquistar el mundo artístico. Se casaron en 1966. Para muchos, aquella unión parecía perfecta. Lila y José Luis aparecían en fotografías, eventos y programas de televisión como una pareja admirada. De su matrimonio nacieron Liliana Rodríguez Morillo,
en 1967, y Lilibet Rodríguez Morillo, en 1969. La llegada de sus hijas cambió profundamente la vida de Lila. A partir de entonces, dejó de ser únicamente una artista y comenzó a asumir el papel de madre, protectora y principal sostén emocional de su hogar. Durante años, el público observó desde fuera una familia que parecía vivir rodeada de éxito. Sin embargo, detrás de las cámaras comenzaron a aparecer diferencias profundas. La carrera internacional de José Luis Rodríguez crecía rápidamente. Los viajes, las grabaciones y las largas ausencias se volvieron cada vez más frecuentes. Mientras él recorría escenarios internacionales, Lila permanecía cerca de sus hijas y trataba de mantener una estabilidad familiar que comenzaba a resquebrajarse. El éxito profesional, que en un principio había unido a la pareja, terminó convirtiéndose en una fuente de distancia. Los rumores, las discusiones y los silencios comenzaron a ocupar el lugar de aquella complicidad inicial. La mujer fuerte que el público veía sobre el escenario empezó a vivir una realidad completamente distinta en la intimidad. Lila podía presentarse ante miles de personas y cantar con una sonrisa, pero al regresar a casa debía enfrentarse a una relación cada vez más frágil. La ruptura definitiva llegó en 1986, después de 20 años de matrimonio. El divorcio no significó únicamente la separación de dos celebridades. Para Lila representó el derrumbe de un proyecto familiar al que había dedicado gran parte de su vida. También marcó profundamente a sus hijas, quienes crecieron observando cómo la relación entre sus padres se transformaba en un conflicto público. Aquella separación ocurrió bajo la mirada permanente de los medios. Cada declaración fue examinada. Cada ausencia fue interpretada. Cada reproche se convirtió en un nuevo titular. Lila perdió la posibilidad de sufrir en silencio. Su dolor fue llevado a revistas, programas de televisión y conversaciones de personas que no conocían la verdadera dimensión de lo que ocurría dentro de su hogar. Sin embargo, incluso en medio de la crisis, ella se negó a desaparecer. Continuó cantando, actuando y defendiendo su identidad artística. No quería ser recordada únicamente como la exesposa de José Luis Rodríguez. Quería demostrar que su carrera había comenzado antes de aquel matrimonio y que podía continuar después de él. Esa resistencia fue una de las características que definieron su vida. Lila aprendió a sonreír mientras atravesaba momentos de tristeza. Aprendió a caminar frente a las cámaras aunque su familia estuviera rota. Aprendió a convertir las heridas en canciones y los fracasos en una nueva razón para seguir adelante. Pero la fortaleza también tiene un precio. Durante años, Lila tuvo que soportar críticas, rumores y preguntas sobre un pasado que nunca dejó de perseguirla. La historia de su matrimonio y de su divorcio terminó acompañándola incluso cuando ya había construido un legado propio. Para algunos, su nombre quedó injustamente ligado al hombre con quien estuvo casada. Para sus admiradores, sin embargo, ella siempre fue mucho más que eso. Fue la joven humilde que salió de Maracaibo con la determinación de conquistar escenarios. Fue la mujer que desafió las normas de su época. Fue la madre que permaneció junto a sus hijas cuando el hogar se dividió. Y fue la artista que continuó de pie cuando muchos pensaban que su historia había terminado. La primera gran tragedia de Lila Morillo no fue perder la fama ni abandonar los escenarios. Fue contemplar cómo una familia que alguna vez había representado su mayor sueño se convertía en una fuente permanente de dolor. Aún así, eligió no rendirse. Detrás de cada sonrisa pública había una mujer intentando proteger a sus hijas, preservar su dignidad y demostrar que incluso después de una pérdida profunda, era posible volver a cantar. Y fue precisamente después de aquella separación, cuando comenzó una etapa aún más difícil para Lila Morillo. Si el divorcio había significado la caída de un sueño personal, los años posteriores la obligaron a enfrentar una realidad mucho más dolorosa. Ver cómo sus hijas crecían cargando preguntas, ausencias y heridas que ninguna madre podía borrar por completo. Liliana y Lilibet
Eran todavía jóvenes cuando el matrimonio de sus padres llegó a su fin. Ambas habían crecido rodeadas de cámaras, escenarios, viajes y titulares. Pero detrás de aquella vida aparentemente privilegiada, existía una fragilidad que el público no siempre podía percibir. La figura de José Luis Rodríguez se hacía cada vez más grande fuera de Venezuela, mientras en el interior de la familia aumentaba una distancia que con el tiempo se volvería casi imposible de reparar. Lila asumió entonces un papel central. No solo tuvo que reconstruir su propia vida después del divorcio, sino también proteger emocionalmente a sus hijas. Fue madre, consejera, refugio y testigo de cada decepción. Tuvo que responder preguntas para las que probablemente tampoco tenía respuestas. Tuvo que explicar silencios, justificar ausencias y encontrar palabras capaces de tranquilizar a dos jóvenes que intentaban comprender por qué la familia que habían conocido ya no podía volver a ser la misma. Con el paso de los años, Liliana y Lilibet siguieron los pasos artísticos de sus padres. Ambas desarrollaron carreras en la actuación, la música y la televisión. Desde fuera, podía parecer que el talento heredado había sido suficiente para cerrar las heridas del pasado. Sin embargo, la fama nunca sustituye el afecto, y ningún éxito profesional logra borrar por completo la sensación de abandono que puede acompañar a una hija durante toda su vida. En diferentes entrevistas, las hermanas hablaron de la relación distante con su padre. Sus palabras revelaron frustración, tristeza y un profundo deseo de ser escuchadas. No se trataba únicamente de reclamar llamadas o encuentros perdidos. Detrás de aquellas declaraciones existía la necesidad de recuperar una parte de su historia familiar. Para Lila, escuchar a sus hijas hablar de ese dolor debió ser una experiencia devastadora. Una madre puede enfrentarse a muchas adversidades, pero pocas heridas resultan tan profundas como observar el sufrimiento de sus propios hijos sin poder solucionarlo. Ella había permanecido a su lado, había intentado protegerlas y acompañarlas, pero sabía que había un vacío que no podía llenar por sí sola. Durante décadas, la posibilidad de una reconciliación familiar apareció una y otra vez ante los medios. Cada gesto, cada frase y cada fotografía eran interpretados como una posible señal de acercamiento. Sin embargo, las expectativas rara vez se transformaron en una solución definitiva. Las reconciliaciones públicas suelen parecer sencillas. Una fotografía, un abrazo o una llamada pueden producir la impresión de que todo ha quedado resuelto. Pero las heridas familiares acumuladas durante años requieren algo mucho más profundo. Tiempo, honestidad, disposición para escuchar y voluntad de asumir responsabilidades. Según lo expresado por Lila en diversas ocasiones, sus hijas estaban dispuestas a perdonar. La cantante hablaba desde la perspectiva de una madre que deseaba ver a su familia reunida antes de que fuera demasiado tarde, pero también comprendía que el perdón no podía imponerse y que una reconciliación verdadera dependía de todas las partes. Aquella espera se convirtió en otra forma de sufrimiento. Lila envejecía mientras el conflicto seguía sin resolverse plenamente. Cada cumpleaños, cada reunión familiar y cada celebración importante servían como recordatorio de una ausencia que se había prolongado demasiado. El público observaba el conflicto como una historia del mundo del espectáculo. Para la familia, sin embargo, se trataba de años de vida real. Detrás de cada titular existían noches de tristeza, conversaciones difíciles y lágrimas que nunca llegaron a la televisión. Por eso, cuando una de sus hijas se emociona o rompe en llanto al hablar de Lila, esas lágrimas no deben interpretarse necesariamente como la confirmación de una muerte o una emergencia médica. Pueden contener décadas de gratitud, admiración y dolor. Lila fue la mujer que permaneció cuando otros se alejaron. Fue quien acompañó a sus hijas durante sus primeros pasos profesionales, quien las defendió frente a las críticas y quien sostuvo emocionalmente a la familia en los momentos más duros. Para Liliana y Lilibet, su madre no representa únicamente una estrella de la música venezolana.
representa el hogar que sobrevivió después de la ruptura. El paso del tiempo ha vuelto esa relación todavía más intensa. Lila ya no es la joven artista que recorría escenarios sin mostrar cansancio. Los años han transformado su cuerpo, sus rutinas y su manera de relacionarse con el público. Aunque todavía conserva su personalidad fuerte y su sentido del humor, sus hijas son conscientes de que la vida avanza y de que ningún ser querido permanece para siempre. Ese pensamiento puede explicar muchas de las emociones que aparecen cuando hablan de ella. No es necesario que exista una tragedia inmediata para que una hija llore. A veces basta con mirar a una madre envejecida y recordar todo lo que tuvo que soportar para comprender la dimensión de su sacrificio. Lila ha atravesado enfermedades, rumores, conflictos familiares y etapas de menor exposición pública. Cada una de esas circunstancias ha alimentado especulaciones sobre su estado de salud. En las redes sociales, la velocidad de la información ha permitido que titulares falsos circulen antes de que la familia pueda reaccionar. En más de una ocasión se ha afirmado que la cantante había fallecido o que se encontraba gravemente enferma. Esas publicaciones causaron preocupación entre sus admiradores y obligaron a sus hijas a intervenir para aclarar la verdad. Uno de los episodios más dolorosos ocurrió cuando comenzaron a circular nuevamente noticias falsas sobre su muerte. Liliana tuvo que aparecer públicamente para desmentir la información. Lila también respondió, demostrando que seguía viva y conservaba la firmeza que siempre la había caracterizado. Para el público, aquella aclaración pudo parecer un momento curioso o incluso divertido. Para la familia, seguramente fue algo mucho más traumático. Recibir llamadas de personas asustadas, leer mensajes de despedida y comprobar que miles de usuarios daban por cierta una tragedia inexistente, debió ser profundamente perturbador. Las noticias falsas no solo dañan la reputación de una figura pública, también afectan a sus hijos, sus amigos y las personas que realmente la aman. En el caso de Lila, cada rumor sobre su muerte obliga a sus hijas a imaginar por un instante la pérdida que más temen. Esa es otra dimensión de la tragedia. Una familia que ha tenido que defender una y otra vez el derecho de su madre a seguir viva sin que desconocidos anuncien su final antes de tiempo. Sin embargo, Lila continúa demostrando una sorprendente capacidad de resistencia. A pesar de la edad y de los problemas acumulados, sigue apareciendo en reuniones familiares, cantando y compartiendo momentos con sus hijas. Su energía ha sorprendido en distintas ocasiones a quienes esperaban verla débil o derrotada. Cada aparición pública se convierte en una respuesta silenciosa a quienes construyen historias falsas sobre ella. Cuando canta, sonríe o baila, parece recordar al mundo que todavía tiene una historia que contar. Pero detrás de esa fortaleza continúa existiendo una mujer vulnerable. Lila no es inmune al dolor, al cansancio ni a la nostalgia. Puede bromear sobre los rumores, pero eso no significa que no le afecten. Puede mostrarse firme, pero eso no elimina los años de sufrimiento causados por la separación familiar. Sus hijas conocen mejor que nadie esa fragilidad. Han visto a la diva sin maquillaje, a la artista fuera del escenario y a la madre después de una jornada difícil. Saben que detrás de la imagen pública existe una mujer que también tuvo miedo, que también lloró, y que en muchas ocasiones tuvo que reunir fuerzas para continuar. Por eso, el llanto de una hija no necesita una noticia dramática para ser verdadero. Puede ser la respuesta a toda una vida de recuerdos. Puede expresar la angustia de saber que el tiempo no se detiene. Puede ser también una forma de agradecer a una madre que sostuvo a su familia cuando todo parecía derrumbarse. La verdadera tragedia de Lila Morillo no puede resumirse en un solo episodio. Está formada por muchas pérdidas pequeñas y silenciosas. La ruptura de su matrimonio, la distancia entre sus hijas y su padre, las reconciliaciones incompletas, los rumores sobre su muerte y el miedo inevitable de envejecer. Aún así, ella ha elegido continuar. Y sus hijas, con lágrimas o con sonrisas, han permanecido a su lado para protegerla, acompañarla, y recordar al público que detrás de cada celebridad existe una familia capaz de sufrir profundamente.
Mientras la reconciliación definitiva sigue siendo una deuda pendiente, el vínculo entre Lila, Liliana y Lilibet se ha convertido en el centro de su vida. Es una relación construida sobre la lealtad, el sacrificio y la certeza de que, después de tantas heridas, ellas todavía se tienen unas a otras. Y quizás sea precisamente esa unión entre madre e hijas la que permite comprender la dimensión más profunda de esta historia. Después de tantos años de conflictos, silencios y rumores, Lila Morillo no ha quedado sola. A su lado permanecen Liliana y Lilibet, no únicamente como herederas de su talento artístico, sino como guardianas de una memoria familiar que ha sido interpretada, exagerada y utilizada demasiadas veces por personas ajenas a su intimidad. Para ellas, proteger a su madre significa mucho más que desmentir una noticia falsa. Significa defender la historia de una mujer que dedicó gran parte de su existencia a sostenerlas, incluso cuando ella misma se encontraba emocionalmente herida. Significa recordar que detrás de la maracucha de oro existe una madre que renunció a muchas cosas, una mujer que soportó humillaciones públicas y una artista que tuvo que reconstruirse después de ver cómo su matrimonio se derrumbaba frente a todo un país. Por eso, cuando se habla de una supuesta tragedia ocurrida hace apenas unos minutos, es indispensable actuar con responsabilidad. Hasta que no exista una declaración clara y verificable de su familia, ninguna información sobre una emergencia grave o un fallecimiento debe presentarse como un hecho. La emoción no puede sustituir a la verdad, y el deseo de atraer la atención del público nunca debería imponerse sobre el respeto que merece una persona viva. La verdadera tristeza de esta historia no se encuentra en una noticia de última hora, sino en todo lo que Lila ha debido soportar a lo largo del tiempo. Su tragedia ha sido lenta, compleja y profundamente humana. Está en los años perdidos esperando una reconciliación familiar. Está en las conversaciones que quizá nunca ocurrieron. Está en las fechas importantes celebradas con ausencias. Está en la angustia de una madre que quiso ver a sus hijas en paz y que no siempre pudo ofrecerles la familia unida que soñó para ellas. También está en el modo en que la industria del entretenimiento trata a sus grandes figuras cuando envejecen. Durante su juventud, Lila fue observada por su belleza, su carácter y su audacia. Después, fue juzgada por su divorcio, su manera de hablar y sus conflictos personales. En la vejez, muchas personas comenzaron a preguntarse únicamente por su salud, su fragilidad o su posible final. Ese cambio revela una realidad incómoda. Con frecuencia, el público deja de mirar a la artista como una persona y comienza a verla como una historia preparada para terminar. Cada ausencia prolongada genera rumores. Cada fotografía despierta comentarios sobre su apariencia. Cada momento de silencio es interpretado como señal de enfermedad. Sin embargo, Laila ha respondido a esa mirada con la misma actitud que definió toda su carrera. Nunca aceptó fácilmente el papel de mujer derrotada. Cuando la criticaron por ser demasiado atrevida, continuó vistiendo como deseaba. Cuando intentaron reducirla a la condición de esposa de una figura famosa, defendió su propia trayectoria. Cuando su matrimonio terminó, volvió a los escenarios. Y cuando los rumores anunciaron su muerte, reapareció para demostrar que todavía tenía voz. Esa capacidad para levantarse constituye una parte esencial de su legado. Lila Morillo pertenece a una generación de artistas que construyeron su fama sin redes sociales, sin campañas digitales y sin la posibilidad de controlar de inmediato todo lo que se decía sobre ellas. Su carrera nació en la radio, creció en la televisión y se consolidó a través del cine, las telenovelas y la música popular. Cada escenario conquistado representó una victoria para una joven procedente de un entorno humilde. Cada canción grabada fue el resultado de una disciplina que el público muchas veces no pudo ver. Detrás del brillo existieron ensayos interminables, viajes agotadores, críticas constantes y la obligación de mantener una imagen fuerte incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. Su importancia no depende únicamente de la cantidad de discos publicados, ni de los personajes que interpretó. Lila se convirtió en símbolo de una mujer que decidió ocupar espacio en una época en la que muchas artistas
eran presionadas para permanecer en segundo plano. Su manera de hablar, de vestir y de defenderse abrió conversaciones sobre libertad femenina, identidad y control de la propia imagen. Para Liliana y Lilibet, ese legado tiene una dimensión todavía más íntima. Ellas no recuerdan solamente a la cantante celebrada por multitudes. Recuerdan a la madre que las esperaba después de una jornada de trabajo, que intentaba tranquilizarlas cuando se sentían heridas y que permanecía a su lado mientras la familia era comentada públicamente. También conocen las lágrimas que nunca fueron transmitidas por televisión. Vieron los momentos en los que Lila dejó de ser la diva segura de sí misma y se convirtió en una mujer cansada, preocupada o triste. Conocieron sus dudas, sus miedos, y la nostalgia que probablemente sintió al recordar los años en que todo parecía posible. Por eso, cuando una de ellas llora al hablar de su madre, ese llanto puede representar muchas cosas al mismo tiempo. Puede ser gratitud por los sacrificios recibidos. Puede ser temor ante el paso del tiempo. Puede ser dolor por las heridas que permanecen abiertas. Y puede ser también una reacción de impotencia frente a quienes inventan tragedias para obtener visitas, comentarios o audiencia. Nadie debería obligar a una hija a desmentir repetidamente la muerte de su propia madre. Nadie debería convertir la ansiedad de una familia en entretenimiento. Cada vez que circula una falsa noticia sobre Lila, sus seres queridos son colocados frente a una experiencia emocional cruel. Leer despedidas dirigidas a alguien que todavía está vivo. Ese daño no desaparece cuando el rumor es aclarado. La familia ya ha recibido llamadas, mensajes y preguntas. Durante unos minutos, muchas personas han creído que ocurrió lo peor. Para las hijas de Lila, ese instante puede activar el miedo más profundo que cualquier hijo experimenta: perder a quien ha sido el centro de su vida. La tragedia, entonces, no es solo lo que Lila sufrió en el pasado, también es la obligación de defender su presente. Pero incluso frente a esa realidad, la historia no termina en la tristeza. Lila Morillo continúa siendo recordada por su fuerza, su humor, su música y su capacidad para convertir el dolor en espectáculo, sin permitir que el espectáculo destruyera completamente su identidad. Sus canciones siguen formando parte de la memoria venezolana. Su imagen permanece asociada a una época de grandes producciones televisivas y figuras capaces de conquistar al público con personalidad propia. Su nombre despierta nostalgia, admiración y también debates, porque Lila nunca fue una mujer indiferente. Ese es quizá uno de sus mayores triunfos. Después de tantos años, todavía provoca emociones. Puede gustar o incomodar. Puede ser admirada o criticada. Pero nadie puede negar que construyó una trayectoria difícil de borrar. Sobrevivió a los cambios de la industria, a la pérdida de espacios, al divorcio, a los conflictos familiares y al paso de generaciones enteras. La historia de Lila Morillo no debería narrarse como si su vida ya hubiera terminado. Debe contarse como la historia de una superviviente, una mujer que conoció el éxito, pero también el precio que muchas veces lo acompaña. Una madre que protegió a sus hijas mientras intentaba curar sus propias heridas. Una artista que aprendió a sonreír frente a las cámaras, incluso cuando su mundo privado parecía desmoronarse. Y si hoy sus hijas se emocionan al recordarla, esas lágrimas no anuncian necesariamente un final. Pueden ser una forma de reconocer que detrás de la mujer fuerte existe alguien que ha luchado demasiado. Pueden expresar el deseo de que el público la valore, mientras todavía puede escuchar ese cariño. Porque el mejor homenaje no consiste en inventar una despedida. Consiste en reconocer su obra, comprender sus heridas y respetar la verdad de su historia. Lila Morillo no es únicamente la protagonista de un matrimonio famoso, de un divorcio polémico o de un rumor reciente. Es una parte viva de la cultura popular latinoamericana. Es la joven de Maracaibo que soñó con cantar, la mujer que desafió las reglas de su tiempo, y la madre que convirtió a sus hijas en su refugio más firme. La vida le arrebató certezas, relaciones y momentos que nunca regresaron, pero no pudo arrebatarle su identidad. Después de cada golpe, Lila volvió a levantarse. Después de cada silencio,
encontró una nueva manera de hacerse escuchar. Esa es la verdad que sus hijas intentan proteger, no la imagen de una mujer vencida por una tragedia repentina, sino la memoria de una madre que sobrevivió a muchas tragedias silenciosas y que, a pesar de todo, continuó avanzando con la cabeza en alto. Mientras su voz siga siendo recordada y sus canciones continúen acompañando a quienes crecieron escuchándola, Lila Morillo no será únicamente una figura del pasado. Permanecerá como símbolo de resistencia, carácter y dignidad frente a una vida que jamás dejó de ponerla a prueba. Y así, al mirar el largo camino recorrido por Lila Morillo, queda claro que su historia no puede reducirse a un rumor, a una separación dolorosa o a un titular cargado de dramatismo. Su verdadera dimensión está en la capacidad de resistir, de proteger a sus hijas y de permanecer fiel a sí misma incluso cuando la vida la obligó a atravesar momentos profundamente difíciles. Hoy, más que hablar de un final, corresponde reconocer el legado de una mujer que convirtió sus heridas en fortaleza y su voz en una parte inolvidable de la cultura latinoamericana. Si esta historia te conmovió y quieres seguir descubriendo la vida, los secretos, las heridas y los momentos más impactantes de las grandes figuras del espectáculo, te invitamos a suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos y déjanos en los comentarios qué recuerdo tienes de Lila Morillo y cuál de sus canciones marcó una etapa de tu vida. Comparte este video con quienes también admiran su trayectoria. Tu apoyo nos ayuda a continuar investigando y contando estas historias con respeto, emoción y profundidad.